¿De qué hablamos cuando hablamos de herejías? ¿Qué implicaban para la sociedad tardorromana? ¿Eran meros debates intelectuales sobre los que tanta tinta ha corrido o eran el resultado de complejos procesos sociales? A estas preguntas vamos a intentar dar respuesta en este episodio. Como hemos visto en la entrega sobre ortodoxia, la misma es un elemento constitutivo de la identidad de las iglesias. Ahora bien, ¿es posible pensar una categoría sin la otra? Es necesaria la presencia de una ortodoxia para que exista una herejía. Son conceptos relacionales que se irán construyendo mutuamente. Este aspecto relacional jugará un rol central en la definición de los concilios de la época tardorromana. Por poner solo algunos ejemplos, no existía el arrianismo como categoría antes del concilio de Nicea en el 325, como tampoco existía el nestorianismo antes del primer concilio de Éfeso en el 431, en donde fueron condenados, sino que su definición será posterior en cada caso y sometida a la invención por parte de sus oponentes. Son categorías que surgen para identificar un otro, para condenarlo, para marcar una diferenciación que posibilite una reafirmación de lo que los vencedores consideraban lo correcto, la ortodoxia. Pero, ¿qué implicaba ser hereje? ¿Qué consecuencias tenía? Una cuestión que debemos tener en cuenta es que nadie se presentaba a sí mismo como hereje. Era una acusación compleja que afectaba al entramado social como un todo, siendo que la ortodoxia y en consecuencia la ortopraxis aseguraban en favor de Dios una creencia desviada, característica de los herejes, ponía en cuestión esta situación, amenazando a la sociedad en su conjunto, así como el bienestar del imperio. ¿Cómo se respondía ante una herejía? Por lo general, una herejía era considerada tal a partir del consenso eclesiástico. El mismo era conseguido mediante la convocatoria de concilios o sínodos. En los mismos se congregaba en asamblea a obispos de las principales sedes eclesiásticas para discutir y llegar a un acuerdo sobre dichas acusaciones. Ahora bien, estos acuerdos, lejos de ser definidos únicamente por cuestiones puramente teológicas o espirituales, tenían una importante influencia de otras consideraciones de tipo político y económico-social. Por ejemplo, en los actas de los concilios ecuménicos encontramos que la entrega de regalos a miembros de la corte imperial solía ser un camino válido para obtener apoyos seculares, los cuales podían ejercer su influencia impulsando una u otra postura. Otro elemento a considerar son las disputas de poder entre distintas sedes episcopales. Esto se puede observar claramente en los concilios del siglo IV y V, donde las escuelas teológicas de Antioquía y Alejandría defendían posiciones encontradas en torno a las naturalezas de Cristo. Esta situación afectaba a la política religiosa imperial, ya que se buscaba establecer en la sede constantinopolitana un obispo de su propia vertiente, lo que permitiría imponer su posición como ortodoxia y por consiguiente la única correcta. Una vez finalizado el concilio, se dictaba una sentencia a aquellos derrotados. Las mismas variaban, pero una constante, además de la condena teológica, eran las implicancias materiales que conllevaban. Entre estas, podemos mencionar el exilio de las principales figuras de cada movimiento, la pérdida de derechos cívicos, pérdidas materiales e edilicias, quema de libros e imágenes, entre otras. Ahora bien, lo que podemos observar detrás de estas situaciones es el rol de la condena pública. Siendo que la religión debía ser expresada a nivel general de la sociedad, estos grupos que subvertían el orden público debían tener una condena que sea vista por todos. Otra cuestión a tener en cuenta dentro de las implicancias sociales de estas situaciones es a qué sectores de la sociedad involucraban, inevitablemente a los sectores dominantes de la misma. Sin embargo, siendo estos grupos de poder claves en el entramado social, los mismos tenían capacidades de movilizar población, especialmente a través de relaciones de patronazgo, mediante las cuales se intentaba mostrar el apoyo que tenía una postura u otra, dando lugar a numerosos conflictos sociales, lo que nuevamente permite observar el carácter público que conllevaba la práctica religiosa. Estas condenas, además de las religiosas, tenían una base jurídica en la tradición romana.
una vez que el cristianismo fue oficializado como religión, se utilizaron fundamentos propios de la legislación romana para condenarlos, como los términos de infamia, sacrilegium, perfidia y nefario superstitio, entre otros. Esta situación permitía juzgar y condenar la herejía desde la misma jurisprudencia romana, subordinando al Estado a ejecutar las decisiones eclesiásticas, dándole, a su vez, un marco de tradición dentro de la sociedad. Otro escenario donde entraba en juego la tradición era la identificación de las herejías. Era común la práctica de nombrar y clasificar a las mismas. Esta especie de taxonomía permitía identificar estas prácticas novedosas en categorías ya existentes, creando a su vez una especie de genealogía de las herejías, lo que posibilitaba una identificación y una condena tanto social como teológica más sencilla y reconocida por la sociedad. Siendo que las mismas ya habían sido condenadas, se sentaba un precedente sobre el que debían ser juzgadas, permitiendo a su vez la aparición de los llamados manuales heresiológicos, en los cuales se hacía una descripción de las distintas herejías que el autor deseaba recordar. Entre los más reconocidos podemos nombrar los primeros textos heresiológicos de Ireneo de Lyon y Epifanio de Salamina, sobre los cuales se construirá una tradición en la que se encuentran el De Aresibus de Agustín de Hipona, el Hereticurum Fabularum Compendium de Teoreto de Ciro, así como otros textos. El carácter mimético de estas obras las haría poco fiables para identificar una existencia efectiva de las herejías tratadas en un momento determinado. Como se ha visto, las herejías eran más que una creencia desviada. Implicaban relaciones sociales, implicaban un juego político, negociaciones, todo un marco de conflictos a nivel social. Pero, ¿por qué se perseguía con tanta fuerza a los herejes? Al ser un enemigo interno dentro del propio grupo religioso, una versión distinta de los mismos hechos podía sembrar la confusión en las propias filas y romper con esa idea de unicidad tan buscada, tanto por líderes religiosos como eclesiásticos. A su vez, siendo un momento donde se estaba definiendo la ortodoxia misma, era necesaria la creación de un otro que permitiera una definición más clara de un nosotros cada vez más exclusivo.